Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gran gusto saludar, entrevistar y reconocer al senador uruguayo por Cabildo Abierto, doctor Guillermo Domenech Martínez. Qué grato tenerlo, Guillermo. Buena jornada. ¿Cómo está? Bueno, buen día aquí en Uruguay. Es un gusto para mí hablar con ustedes, y ponerme en contacto con la audiencia de ese programa que sé que es muy escuchada, ¿no? Así que estoy a las órdenes para hablar de los temas que a ustedes les interesen. Bueno, con mucho gusto. En estos días difíciles donde el izquierdismo y el nuevo orden mundial buscan cambiar nuestra forma de ser, nuestra identidad, donde se sirven, también hay que decirlo, de algunos políticos corruptos, donde hay faltas gravísimas en la justicia en países como Argentina, que se fortalece la impunidad. Nosotros que desde este programa elevamos el rico idioma español, nuestra pertenencia, no podemos olvidar, por ejemplo, que la actual vicepresidente de Argentina, Cristina Kirchner, cuando no le gustó verlo, quitó el monumento a Cristóbal Colón, donado por los italianos en 1921, y en su lugar puso a la guerrillera Juana Zurduy. Y por estas horas que, bueno, al igual que quienes vía Soros buscaban la división de España con el buscado fraude eleccionario vía compañía venezolana Smartmatic, que ahora Soros, un personaje oscuro, abortista, y Smartmatic sobrevuelan también el fraude Biden en Estados Unidos, Dominion Voting System. Se menciona por estas horas al financista Lord Malloch Brown, según canadiense Matthew J.R. Eret, y luego de varias protestas del grupo comunista Black Lives Matter en Estados Unidos con derribo de estatuas de Colón, Joe Biden rechazó reconocer a Colón y quiere o impulsa cambiar por Día de los Pueblos Indígenas, mientras que Donald Trump rechaza cambiar el 12 de octubre, fecha de la hispanidad, defendiendo a Cristóbal Colón como lo merece, ¿no? Además ha ordenado 10 años de cárcel con procesamiento por los ataques a monumentos, como ha hecho Antifa. En todo este escenario, es muy meritorio el apoyo oficial de Uruguay a la gesta de la hispanidad frente a estas acciones que yo defino de distintos momentos históricos y actuales, se produjo un discurso celebrando el 12 de octubre, aniversario del descubrimiento de América y el papel de los reyes católicos. Quiero una reflexión sobre lo que he mencionado y también sobre su discurso en el Senado, rememorando, poniendo las cosas en su lugar y en alto la hispanidad y la cristiandad que hoy siguen procurando manchar desde distintos sectores. Guillermo. Bueno, mire, yo lo que le puedo decir que siento, y creo que lo siento en concordancia con lo que ustedes piensan, que hay un embate generalizado contra la sociedad occidental y cristiana. Yo, antes de esa breve alocución mía en homenaje a la hispanidad, intervine en un debate que se dio aquí en el Senado, haciendo referencia a la falta de valores que se nota en la sociedad moderna. Y precisamente dije eso, dije que lo que sucedía era que vivíamos en una sociedad que pretendía amputarse hoy lo de occidental y que ayer se había amputado lo de cristiana. Aunque sin embargo en los hechos respetamos los principios morales difundidos por el mundo por el cristianismo y resumidos básicamente en el decálogo, en los 10 mandamientos. O sea, muchas veces se habla de que hay que inculcar valores, pero yo me pregunto, ¿qué valores? Para mí los valores que hay que fortalecer
son los valores que impuso el cristianismo en la sociedad occidental, que en algún momento todo el mundo estaba de acuerdo en denominarla como occidental y cristiana, porque esos son los principios que se difundieron en el mundo e hicieron de Occidente la gran potencia que impuso su civilización en el orbe, y no otros, no son los antivalores que ahora se nos pretenden imponer, como el quiebre del principio de autoridad, no del autoritarismo, sino de autoridad en la familia, donde los padres ya no le pueden indicar el camino, mucho menos dar una orden a sus hijos. Los profesores no son respetados por los alumnos. Entonces todo ese quiebre del principio de autoridad ha producido un relajamiento de las costumbres y por consiguiente una disolución de la familia, que también es atacada de muchos otros ángulos, ¿no? Y también es importante en el plano de la América hispana, y yo comprendo que en Hispanoamérica, incluso al Brasil, porque el propio Ramiro de Maeztu, cuando escribe esa notable obra que se llama En defensa de la hispanidad, incorpora a Portugal a la hispanidad, ya que el propio Camões en las Lusíadas utiliza el término hispano. Es España la que difunde, particularmente en América, pero en el orbe, porque Carlos I llegó a decir aquello de que en mi reino nunca se pone el sol. El reino español comprendía no solo la península ibérica, sino también América, las Filipinas. Bueno, en realidad se extendió la hispanidad por el mundo, y con la hispanidad se extendió el cristianismo, que en realidad es la base fabulosa desde el punto de vista religioso y moral de esta nuestra sociedad, ¿no? Que aunque hoy pretenda ser laica, está regida por los valores cristianos, porque yo incluso lo señalé en el Parlamento, inconscientemente hasta los que se califican de no cristianos cumplen con esos principios morales, aunque sea parcialmente. Así que, bueno, la defensa que yo hice de la hispanidad, o mejor dicho, en un mundo en el que ya no se celebra el Día de la Hispanidad, porque acá en el Uruguay no se celebró, no hubo ceremonias oficiales, y precisamente mi intervención en el Senado respondió al silencio que yo notaba sobre el acaecimiento de una fecha que a mí me parece tan importante como es el 12 de octubre de 1492, que es la piedra angular de la colonización española de América. Y entonces me sentí impulsado en una locución que es relativamente breve a señalar la importancia que esa gesta había tenido en el desarrollo de nuestra civilización. O sea, nosotros no nos podemos explicar lo que hoy es Hispanoamérica sin tener en cuenta lo que fue la conquista y la colonización de este continente por los reyes católicos. Y bueno, y en ese momento yo vinculé precisamente la gesta heroica de los reyes españoles en la batalla conocida también como de Despeñaperros o de las Navas de Tolosa, con una batalla que está en los orígenes de la independencia del Uruguay, como es la batalla de Sarandí, en que con el mismo cristiano e inconmensurable valor hispánico de los tres reyes españoles, el general Juan Antonio de la Valleja pronuncia aquel famoso sable en mano, carabina a la espalda y carga simplemente con sable frente a un ejército que era muchas veces superior, y lo derrota. Entonces, bueno, seamos conscientes de que hay un embate contra nuestra civilización y que ese embate lo debemos desenmascarar y lo debemos combatir. Es un embate que además se da en muchísimos planos, porque, por ejemplo, acá en Uruguay
yo le estoy librando también en el plano del procedimiento penal. Se nos pretende imponer un procedimiento penal al estilo anglosajón o norteamericano, ¿no? Desatendiendo las garantías que daba el antiguo proceso penal, y se ha hasta convencido a la cátedra de que ese es el procedimiento más moderno y más eficiente, y esto termina en una negociación entre delincuentes y fiscales que me parece absolutamente impropia, ¿no? Porque con la delincuencia no se negocia, se la combate. Bueno, ahí estamos en una lucha que tiene muchas puntas. Sí, muchas aristas. No, y además es muy complejo, ¿no? Uno ve lo que pasa en Argentina, en donde a lo mejor cometen el delito de usurpar viviendas y se los premia, se les da dinero después de usurpar en vez de meterlos presos, ¿no? Pero bueno, también eso me parece que acontece porque no se respetan las leyes y porque fallan los políticos o porque están lamentablemente, entre comillas, liderando los corruptos, ¿no? Ahora también la gente, el pueblo, quieren una América unida, pero se hace difícil porque para la unidad también hace falta que haya justicia, que haya verdad, que haya bien, que no, digamos, prevalezca la mentira o el odio, ¿no? Porque ese es otro tema. Por ejemplo, si uno analiza la situación de Argentina, incluso histórica, pese a los excesos que han tenido en los años 70 los militares, por ejemplo, se ha creado un odio tan grande contra las Fuerzas Armadas que además viene de la mano en los últimos años de una idea clara. Ya ahí podemos hablar de la agenda de la ONU, de los de dobles agentes como Berbisky o Montoto, pero de la destrucción de los ejércitos nacionales, ¿no? Y a esto también se ha sumado el tema de la justicia, porque si uno tiene algún prontuario de haber combatido a la guerrilla en los años 70, está preso, y muchos han cobrado de los guerrilleros o sus familias indemnizaciones millonarias, y hay 17.380 víctimas que nunca han sido reconocidas ni indemnizadas por el otro lado, ¿no? Entonces todo esto que genera división y odio, y que no está lejos tampoco de estrategias de la ONU y del globalismo, hay que entenderlo. Por eso en quienes buscamos la unidad de la hispanidad en base a los principios cristianos, también necesitamos que haya verdad para que se avance a esa unidad sólida, ¿no? Lo que acontece también con muchas acciones de desgobierno en España, lamentablemente, ¿no? Bueno, mire, precisamente en ese tema, nosotros acabamos de redactar un proyecto que lo estamos consultando con las víctimas de la guerrilla de los años 60 y 70 para reivindicarlas moral y también indemnizarlas económicamente si correspondiera. Mejor dicho, indemnizarlas económicamente en cuanto corresponde, porque no tenemos duda que eso es así. O sea, estamos en un proceso que es absolutamente paralelo al de ustedes, y lo mismo pasa con el ejército. Nosotros estamos tratando de prestigiar a las Fuerzas Armadas, porque el ejército argentino, que pudo haber cometido excesos en la guerra contra la guerrilla, es el ejército argentino que cruzó los Andes con San Martín y liberó media América. Sí, con Malvinas también, hombres como el coronel Seyneldín, que llegó a estar preso también, gran héroe de Malvinas, reconocido en el mundo y no en Argentina, ¿no? Bueno, yo soy hijo de una argentina, sí. y seguí la guerra de Malvinas por radio, obviamente, que era como podían, y realmente me dejó muy admirado particularmente la Fuerza Aérea Argentina, la forma que combatió, y bueno, y creo que la causa de Malvinas también es una causa hispanoamericana que no debemos olvidar ni dejar de defender, ¿no? Ahora, Guillermo, yo quiero preguntarle... Sí, dígame. No, que es muy importante defender a las Fuerzas Armadas, porque el ataque no se va a dar exclusivamente en el campo ideológico, ¿no? Se va a dar en el campo bélico también. Entonces, yo creo que
Hispanoamérica tiene que tomar conciencia de que tiene que defender sus intereses. Hay un nuevo embate por la libertad de comercio. Yo acabo de decir que la libertad de comercio es un cuento chino, ¿no? Porque resulta que nosotros tenemos que levantar todas nuestras barreras aduaneras, pero cuando queremos hacer un tratado de libre comercio con los países centrales o poderosos, sus organizaciones se niegan a bajar las barreras arancelarias que tienen. O sea que eso, como decía mi padre, es la aplicación de la ley del embudo, lo estrecho para nosotros y lo ancho para ellos, ¿no? Bueno, pero a veces uno piensa en esas cuestiones, como yo le decía, lo de la destrucción de los ejércitos nacionales. Hay que ver también que la gente lo sepa, y si hay un doble agente o gente corrupta que está puesta en ministerios o en lugares, porque también son ellos los que, recibiendo dinero muchas veces, impiden que se beneficie al pueblo y que se respete todo, ¿no? La fortaleza de las instituciones nacionales muchas veces es socavada por individuos que han nacido como nosotros en estos lares, pero que no están al servicio de la patria. Esa es la verdad. Totalmente. Eso lamentablemente sucedió desde los albores de la independencia, y yo diría que incluso estuvo presente durante la colonización española. La gesta española en América fue traicionada desde adentro. Y bueno, sigue habiendo traidores y lo sabrá siempre, bueno, pero es obligación de los que somos conscientes de esa situación combatirnos en la medida de nuestras fuerzas, ¿no? No, está bien. Es una lucha en la que no podemos dejar, y que será una lucha permanente, ¿no? Uh-huh. Porque es la lucha entre el bien y el mal. Desde como lo relata el Génesis, desde Adán y Eva estamos en ese combate. No, a mí me genera admiración Uruguay también, porque a diferencia de Argentina, lamentablemente, no hace falta tener tanto prontuario, me parece, para ejercer una función pública, ¿no? Si usted ve la lista del gabinete actual de gobierno, todos tienen algún tipo de antecedentes, si no es judicial, es prontuarial, con haber participado o tener algún familiar directo en cuestiones de guerrilla, ¿no? Entonces ese tipo de cosas me parece que son las que después también generan odio o división en la sociedad ante la injusticia, claramente. Pero, Guillermo, hablemos un poco de su tiempo, porque usted nació en el barrio Cordón, en Montevideo. ¿Cómo era papá Gervasio Domenech y la querida porteña Elsa Martínez? Mamá. Bueno, era una familia de clase media. Mi padre era originario del departamento de San José. Yo desciendo de una familia fundadora de la capital de ese departamento, que es la ciudad de San José, también San José de Mayo. Y bueno, era abogado, fue político, militó en el Partido Nacional, fue 2 veces diputado por el departamento de Montevideo, y bueno, y fueron ellos los que me inculcaron el nacionalismo, el hispanismo, y obviamente el catolicismo, ¿no? Bueno, es un hogar típico de la clase media uruguaya, ¿no? Uh-huh. Y argentina, porque yo diría que somos más que hermanos, ¿no? Somos, en mi concepto, somos una misma cosa, ¿no? Sí, alguna vez rescató a Jorge Luis Borges, ¿no? Argentinos y orientales, que somos tientos de un mismo lazo. Exacto, sí, la verdad que es una frase de Borges que seguramente no comulga con muchas de las cosas que nosotros no pensamos, pero que en ese aspecto concreto uh-huh. Tuvo una expresión muy gráfica, ¿no? Porque una de las cosas características del lenguaje coloquial de nuestros paisanos, ¿no? El hablar graficando o dando imágenes muy gráficas de los hechos, ¿no? Es una frase que me gusta mucho, realmente, esa de Borges. Guillermo. Y bueno, tenemos que caminar comprendiendo que tenemos
intereses comunes, que esos intereses comunes nacen desde los albores de nuestra nacionalidad. Tenemos que hacer todo lo posible para restaurar la unidad de América. Esa es la consigna que yo tengo en mi cabeza. Más le digo, mire, yo no me quise hacer ni ciudadano español ni ciudadano argentino, porque yo podría haber optado por esa ciudadanía, porque yo querría que un argentino o un uruguayo o un oriental, como me gusta a mí decir más que uruguayo, porque precisamente Artigas era oriental, no era uruguayo, pudiera viajar por el mundo hispanoamericano con el pasaporte de su patria chica, como si fuera natural de cualquier lugar de América, como sucedió en los albores, por ejemplo, de la independencia argentina, donde para ser ciudadano no me acuerdo si era de Corrientes o de Entre Ríos, bastaba con nacer en algún lugar de América, ¿no? Así que bueno, esa es una de mis aspiraciones, ¿no? Poder viajar con mi documentación uruguaya por toda Hispanoamérica, como si fuera natural de México, Perú, Argentina, Chile. Es un sueño que seguramente no lograré, pero batallaré por él. Estamos en la tertulia de Estocolmo, en el 91.6 de la FM, dialogando con el doctor Guillermo Domenech Martínez, escribano, profesional de leyes, senador en Uruguay. Qué bueno volver, como bien lo citaba Artigas, a José Gervasio Artigas, creador del federalismo rioplatense, protector de los pueblos libres, que murió como los grandes próceres en el exilio en Paraguay, ¿no? ¿Cuántos malos políticos deberían considerar ese pensamiento de Artigas? Yo no soy vendible ni quiero más premio por mi empeño que ver el libre mi nación. Unidos íntimamente luchamos contra tiranos que intentan profanar nuestros más sagrados derechos. Bueno, la verdad que Artigas tiene una cantidad de frases que hacen el decálogo del federalismo y del nacionalismo, ¿no? Del nacionalismo hispanoamericano, porque en realidad Artigas ha sido ungido como héroe nacional del Uruguay, pero en realidad él no pretendía un Uruguay independiente, sino que pretendía una banda oriental que tenía límites más extensos que los actuales del Uruguay, porque comprendía, por ejemplo, incluso las misiones orientales, y lo que pretendía Artigas era una unidad con las provincias argentinas, incluso con la provincia de Buenos Aires, solo que quería contrabalancear el poder de Buenos Aires colocando la capital fuera de Buenos Aires. Él hubiera aceptado Córdoba, Santa Fe, Paraná o cualquier otra ciudad de las provincias, porque consideraba que tenía que haber un Río de la Plata con un poder político más equilibrado. La verdad que creo que fue un visionario, porque creo que incluso la capitanía de Buenos Aires creo que le ha hecho mal a la Argentina, porque ha desbalanceado el equilibrio natural que tiene que haber entre las distintas provincias platenses, o que tendría que haber existido entre las diversas provincias platenses, ¿no? Como en el Uruguay a veces le hace mal que la capitalía esté en Montevideo, ¿no? Quizás tendría que estar en algún lugar más central del Uruguay. A veces ese protagonismo político genera un desbalance en regional que es pernicioso para la felicidad del conjunto, ¿no? Sí, Guillermo, cuénteme un poco de las características del partido Cabildo Abierto y también unas palabras, defíname a Guido Manini Ríos. Bueno, Guido Manini Ríos proviene de una antigua familia uruguaya muy vinculada a la actividad política. Su abuelo Pedro Manini Ríos fue primero asesor de José Valle y Ordóñez, y luego se distanció de él, fundando lo que en el Uruguay se conoció como el sector riverista del Partido Colorado, mientras que el vallismo
se orientó hacia una socialdemocracia atea. El riverismo dentro del partido Colorado mantuvo los cauces artiguistas, federales y cristianos del viejo Partido Colorado, ¿no? Ese es el abuelo de Guido Manini, que fue un hombre que tuvo actuación en los primeros planos de la política uruguaya, yo le diría que desde el 1900 hasta su fallecimiento en la década del 50, ¿no? Su padre también fue diputado, su tío fue senador y ministro del Interior. O sea que es un militar que proviene de una familia política, y aparte de eso es un universitario. Él cursó una licenciatura en historia y en los temas históricos, y conoce muy bien todo el devenir histórico de la hispanidad, con el cual tenemos una absoluta coincidencia en todo este análisis que nosotros hemos hecho, ¿no? Todos estos temas. Hola. Sí, Guillermo, retomamos, me estaba señalando, sí. Destacábamos de justamente Guido Manini Ríos, que, bueno, proviene de una familia de políticos, políticos. El abuelo de él fue fundador del riverismo, que fue un sector muy importante del Partido Colorado. Y a su vez fundador de un diario, mejor dicho, de una empresa editora que publicaba dos diarios, uno que se llamaba La Mañana y otro El Diario de la Noche. El padre de él fue diputado y tuvo un tío que también en los últimos años del siglo pasado tuvo una actuación muy importante como senador y como ministro del Interior y embajador en el Brasil, ¿no? O sea que es un militar que proviene de una familia política, y él a su vez es licenciado en historia. Él cursó una licenciatura en historia en la Universidad Católica del Uruguay, y es un hombre que comparte los puntos de vista que yo he expresado en esta conversación, ¿no? Y además, bueno, ejerció, siendo comandante en jefe del ejército, un gran liderazgo, defendiendo no ya la situación de los oficiales del ejército, sino de la tropa, que en el Uruguay, como consecuencia de las políticas que se han seguido de castigo a las Fuerzas Armadas, percibe salarios realmente indignos, ¿no? Así que precisamente en este momento nosotros estamos luchando para que en el presupuesto se realice una reestructuración de los salarios precisamente de los soldados y de los oficiales de menor jerarquía, para tratar de que esta gente tenga una retribución, bueno, yo no voy a decir acorde a lo que debería ser, sino simplemente un poco más digna. Sí, le escucho. Sí, no, yo le preguntaba sobre las características del partido Cabildo Abierto, porque claro, estamos penetrados por distintas cuestiones como la agenda de la ONU 2030, y también a veces hay, bueno, distintas cuestiones e intereses, ¿no? Está, por ejemplo, visible en distintos lugares el tema de la ideología de género, que se ha puesto como una dictadura de imposición en la educación, en el sistema educativo, como adoctrinamiento político, ¿no? Y también una movimiento peligroso que busca la muerte del niño por nacer, y en el que, por ejemplo, en Argentina están dando desgraciadamente el visto bueno desde el presidente hasta muchos que están en el Congreso, ¿no? Pese a que ha habido manifestaciones populares muy fuertes, llenando plazas para que esto no acontezca, ¿no? Pero bueno, por eso... Sobre esos puntos yo le diría que nosotros hemos sido muy claros en señalar nuestro más absoluto rechazo a la ideología de género, en cuanto a esta estriba en considerar que el sexo no es un hecho biológico, sino una mera construcción social. Acá en el Uruguay ha habido una agenda de derechos que impuesta por la izquierda, que ha logrado consagrar la despenalización del aborto,
Bueno, y ha establecido un régimen de lo que entendemos son privilegios para la población homosexual y travesti, ¿no? Nosotros entendemos que si hay derechos a atender, son los derechos, por ejemplo, de los discapacitados, de las personas con autismo, síndrome de Down, con los celíacos, con los diabéticos. Sin embargo, a esa gente no se la contempla para generar privilegios para estos otros sectores que casualmente tienen todos relación con temas sexuales, ¿no? Como si hubiera una obsesión por el sexo, ¿no? Uh-huh. Yo le diría que en ese sentido nosotros hemos sido muy claros, que nuestra preocupación es la despoblación de nuestro país y creo que del continente, porque todo esto opera con un sentido no solo moral sino material de aniquilar la población de Hispanoamérica, porque hay que reservar los alimentos para otros pueblos, ¿no? Nosotros avisoramos que puede estar sucediendo eso desde algunos centros de poder mundial que son los que digitan estas políticas, ¿no? Y en ese sentido nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Nosotros hemos obtenido en las últimas elecciones el 11% de los votos del Uruguay. Tampoco pensemos que somos una mayoría abrumadora, no es así. Estamos en un combate muy desparejo porque los grandes medios de comunicación obviamente que no nos apoyan, somos objeto de permanentes ataques de todo tipo, pero bueno, nosotros estamos muy empeñados y confiamos mucho en que el sentido de lo recto del ser humano va a prevalecer y que en definitiva este combate que estamos librando va a ser un combate exitoso, y si no lo fuera habremos cumplido con nuestra conciencia. No, qué bueno esto, ¿no? Porque uno destaca tantas cuestiones, ¿no? La libertad es fundamental, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hay una presión fiscal terrible y por la condición de travesti, por ejemplo, se les da sueldos como en Argentina y a lo mejor después tenemos jubilados que trabajaron toda la vida y que se están muriendo de hambre que no tienen para los medicamentos, ¿no? Y después no, también... O cuando se quiere inducir, mire, y yo la verdad que yo a la persona del homosexual la respeto, ¿no? Sí. En definitiva somos todos hijos de Dios. Sí, sí. Lo que yo no considero que deba promover es la homosexualidad. No estoy a favor de la homosexualidad. Estoy a favor del respeto a la persona, ¿no? Y bueno, y yo creo que esas cosas se confunden e incluso se pretende, porque acá ha habido, por ejemplo, se ha repartido en los institutos de enseñanza primaria, o sea, a los niños, una guía de educación sexual que es en realidad yo diría una maniobra de aliento a inducir a la homosexualidad a los niños, ¿no? Eso a mí me parece una cosa absolutamente condenable y perniciosa, ¿no? Así que bueno, no, y lo hacen con la plata de los ciudadanos sin control también, ¿no? Ahí claro. Está eso, en fin. Acá en Uruguay se plantean los mismos temas que creo que se plantean en la Argentina, sí, y en prácticamente todo el mundo, ¿no? Y sí, sí. Sí, porque cuando se habla de la agenda de la ONU 2030 y también del globalismo, ¿no? Incluso cuando se mencionaba, ¿no?, de los intereses extranjeros, ¿no? En Argentina también hay una base de espionaje satelital, de derribo satelital en Neuquén, en donde está el Ejército de Liberación Chino y no puede entrar ni un argentino, ¿no? Eso fue concedido tierras a 50 años y que fue noticia internacional, ¿no? Por eso se hace tan necesario volver a la hispanidad y al defender nuestros intereses y a la batalla diaria, ¿no? Porque hay una batalla diaria, evidentemente. Usted, Guillermo, es un hombre de campo, deportista temprano, socio del Club Juventus, siempre esto de la vida sana y también del rescate histórico, de la unidad tan importante. ¿Cómo ve al gobierno del presidente Luis Lacalle Pou? Bueno, es un gobierno que en algunos aspectos es afín a lo que nosotros pensamos, ¿no?
Y bueno, nosotros estamos ahora en una coalición con el partido de gobierno, bueno, con la intención de apoyar, pueden coadyuvar a enfrentar todo este fenómeno. Pero bueno, tenemos que reconocer que dentro del partido de gobierno hay figuras que tienen ideas afines a las que nosotros precisamente combatimos, ¿no? Pero bueno, es lo más aproximado a lo que nosotros pensamos, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos la expectativa de fortalecer dentro del partido de gobierno, donde hay gente también afín a nuestra forma de pensar, la línea que estamos promoviendo, ¿no? Esa es la intención nuestra, ¿no? Mucho se podría decir históricamente, ¿no?, de lo que ha promovido el Foro de San Pablo, ahora el Foro de Puebla, ¿no? Pero yo siempre me pregunto y reflexiono sobre la necesidad también de un apoyo a la clase media, ¿no? En momentos en los que destaco siempre hay mucho asedio de la presión fiscal y sobre todo una muerte de la cultura del trabajo, esa que hicieron grandes los inmigrantes que llegaron a estas tierras, al Río de la Plata, italianos, españoles. Bueno, a mí siempre me gusta mucho un discurso justamente del bisabuelo del actual presidente, que fue un gran nacionalista, Luis Alberto Herrera, ¿no? Que hablaba de los orígenes hispánicos y por qué no también algo italianos, de los uruguayos, ¿no? Ya que España e Italia, en las palabras de Luis Alberto Herrera, eran las madres latinas de la cristiandad, ¿no? Una hermosa imagen que describe muy bien lo que es la base poblacional del Río de la Plata, ¿no? Y precisamente han sido españoles e italianos que han afirmado precisamente la cristiandad hoy tan combatida en este Río de la Plata tan hermoso, pero que se niega a reconocer sus orígenes, ¿no? Bueno, en todo eso estamos y nosotros creamos Cabildo Abierto con la intención de defender todos esos valores de los que hemos hablado en el curso de la entrevista, ¿no? Una concepción, si bien el partido no es confesional, una concepción cristiana de la sociedad, una visión histórica hispanista y federal, bueno, defensa de la propiedad, defensa de las clases medias, como decía usted, defensa de la familia, que hoy se la ve como una cosa casi anacrónica, y bueno, defensa de los valores morales centrados por el cristianismo. Todo eso está Cabildo Abierto, para eso nació Cabildo Abierto, ¿no? Y nos unimos con ese propósito de defender una civilización desde este pequeño enclave que es el Uruguay, defender esta civilización que mundialmente atacaba, ¿no? Guillermo, usted tiene un importante trabajo en las comisiones, como nos decía, pone Dios adelante, es necesario, la verdad, que América reencuentre su rumbo, su identidad. Sabemos del sufrimiento incluso de venezolanos, de cubanos con presos políticos, con necesidades, ¿no? Y realmente ojalá se concrete la unidad de América y la unidad del Río de la Plata y esa reconquista cristiana de la hispanidad. Estimado senador Guillermo. Es un trabajo en el que ustedes son una parte importante porque ustedes acceden a los medios de comunicación, y bueno, les agradecemos muchísimo la oportunidad de conversar con la calificada audiencia que lo sigue programa a programa, así que estamos a las órdenes y les hacemos llegar desde acá del Uruguay un fuerte abrazo a todos los que comparten este ideario que puede ser que salve a la civilización occidental y cristiana. Así que muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, un saludo grande, lo felicitamos por su labor y bueno, seguiremos en contacto. Bueno, un fuerte abrazo.